Muy buenas tardes, un gusto saludarles desde esta actividad de Viernes de Cátedra, una actividad más que estamos en este caso desarrollando de manera conjunta con el programa Estado de la Región. Es la tercera actividad que desarrollamos con el programa de Estado de la Región y en el caso de nuestra sesión de hoy, nos vamos a basar o vamos a analizar eh, varios elementos y aspectos que se trabajan en el sexto informe del Estado de la Región y hemos titulado esta actividad como dinámicas productivas y de bienestar social, oportunidades para mejorar. Para analizar estos temas que son parte del sexto informe del Estado de la Región, hoy contamos con la economista e investigadora del Estado de la Región, Marisol Guzmán. Ella nos va a hacer la presentación inicial y luego tenemos como panelista al profesor de la Universidad Nacional, Abelardo Morales Gamboa, quien además de eso es investigador de Flaxo y amplio conocedor de dinámicas de desarrollo y migración, entre otros temas de la región centroamericana. Entonces, como normalmente lo hacemos, vamos a tener una primera parte a cargo de Marisol, donde nos presenta los elementos principales del informe que ella considera pertinente compartirnos, y luego tendríamos la reacción de Abelardo y las reflexiones que nos quiera compartir, y posteriormente abriríamos el espacio para preguntas que podrían ustedes dirigirnos desde el Facebook de la Cátedra Centroamérica. Bienvenida, Marisol, y tenés la palabra. Muchísimas gracias. Voy a compartirles la presentación. Ok, nada más me confirman que sí se ve. Ok, perfecto. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando hoy. Voy a presentarles algunos aspectos fundamentales que se analizaron en el sexto informe del Estado de la Región, el cual se publicó a mediados de este año. Esta publicación además se dio en un momento particularmente complicado para la región. Muchos de los logros alcanzados en las últimas décadas podemos decir que están en riesgo, y por eso es que esta herramienta, este informe, busca dimensionar estos retos y también invitar al debate en espacios como estos, por ejemplo, y también brindar información para emprender acciones para los distintos retos. Este año se cumplen 25 años del Estado de la Región, de dar seguimiento a lo que es el desarrollo humano en Centroamérica con una perspectiva propia. Es un aspecto fundamental de la plataforma del Estado de la Región, es que analiza Centroamérica como un espacio regional. Es un espacio en el que se interrelacionan sociedades, estados y distintos fenómenos a la vez, y el desarrollo de la región nosotros lo vemos con una perspectiva un poco más amplia, ¿verdad? No solo desde la óptica del crecimiento económico, sino que también incorporamos el desarrollo humano sostenible, y este ha sido realmente nuestro norte conceptual. Y este es entendido como capacidades de los estados para garantizarle a las distintas poblaciones vidas libres, largas, saludables y dignas. Y además, la integración regional nosotros la vemos como una herramienta fundamental para realizar acciones conjuntas entre sociedades y estados con este norte especial que les mencionaba del desarrollo humano, y no solamente como una formalidad institucional. Para este sexto informe, bueno, la plataforma de conocimiento se alimentó por el trabajo de cientos de investigadores de todos los países de la región y también de países fuera de la región. Contamos con cooperación de decenas de instituciones dentro y fuera también, así como cientos de fuentes de información. Pues realmente no hay
otra manera de realizar pensamiento o de crear pensamiento regional, sino a partir de lazos de colaboración y de apoyo. Y bueno, la institución responsable de estos informes es el programa Estado de la Nación, que como mencionaba es un centro de investigación que se especializa en desarrollo humano sostenible con sede en Costa Rica. Sin embargo, la preparación de este informe no hubiera sido posible sin apoyo, por supuesto, financiero de una red de instituciones a nivel regional. Y también fuera de la región. Entonces, tal vez rápidamente les voy a hacer una mirada de la estructura del informe y qué contiene. Tenemos un panorama regional donde le damos seguimiento a las últimas tendencias en materia de desarrollo humano sostenible. Tenemos también un capítulo especializado en dar seguimiento a los avances, retrocesos y estancamientos en materia de integración regional centroamericana. Cabe destacar que para este informe además incorporamos a República Dominicana porque es un miembro pleno del SICA, del Sistema de Integración Regional. Tenemos además un capítulo enfocado en cuáles fueron los principales impactos y efectos, los primeros, ¿verdad?, que se pudieron documentar a inicios de año con respecto a la pandemia del COVID. Tenemos un capítulo especializado en lo que le llamamos un dilema estratégico, que es qué es Centroamérica para los centroamericanos y cómo vemos el proceso de integración regional. Entonces, este capítulo nos pregunta no solo a personas expertas, sino también a la ciudadanía, cómo vemos los centroamericanos Centroamérica. Tenemos también una sección de análisis de largo plazo donde nos vamos hacia atrás para identificar tendencias específicamente en lo que es variabilidad climática y desastres, en lo que es conflictividad ambiental y también en temas de evolución política de largo plazo. Y por otro lado, y finalmente tenemos algunas investigaciones y capítulos mucho más enfocados en investigaciones en profundidad, ¿verdad? Entonces, entre ellos analizamos los encadenamientos productivos y de empleo que vamos a ver, que vamos a ver más adelante. Tenemos también lo que es la pertinencia de la formación técnica profesional, las dinámicas subnacionales de los homicidios a nivel regional. Tenemos un capítulo también sobre los nuevos flujos migratorios, perfiles de apoyo a la democracia y y finalmente los patrones de votación a nivel regional en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y bueno, ¿cuál es la valoración general que da este informe sobre, digamos, la evolución reciente y situación de desarrollo humano a nivel regional? Lo primero es que este informe señala que la región cerró la segunda década del siglo XXI sumida en la peor crisis de las últimas 3 décadas. Y bueno, si bien es posible identificar algunos avances, no se modificaron las condiciones estructurales que han limitado históricamente las oportunidades de bienestar para amplios sectores de la población. Y además se agudizó este deterioro político institucional y que hemos estado viendo en la mayor parte de los países, y además la pandemia vino a provocar rápidos y acelerados retrocesos en áreas claves del desarrollo humano sostenible. Y bueno, ¿por qué lo regional es importante para países como los nuestros? Bueno, somos países pequeños que están fuertemente enlazados por dinámicas y influencias que trascienden nuestras fronteras. La región centroamericana y República Dominicana está compuesta por un grupo muy chiquitito de territorios pequeños que equivalen básicamente al territorio de Francia. Nicaragua, Honduras y Guatemala representan el 62% de todo el territorio de la región. Y bueno, a pesar de tener un territorio pequeño, tenemos un importante mar territorial del cual el que pertenece a República Dominicana, Panamá y Honduras representa un 66%. Por otro lado, tenemos uno de nuestros principales activos, que es una población, pequeña población, tal vez en términos comparativos, de 67 millones de personas para el 2020. Esto equivale más o menos a un 32% de la población de Brasil, un 52% de la de México, y además los países más poblados son Guatemala, Honduras y República Dominicana, como pueden observar en pantalla, y estos en conjunto representan el 61% de la población a nivel regional. Además, tenemos
Estamos compuestos por un pequeño subgrupo de economías también pequeñas y además muy abiertas. El PIB regional para el 2019 era de 361.520 millones de dólares y esto equivale más o menos a un 33% del PIB de México, un 25% del de Brasil. Y bueno, Costa Rica, Panamá y República Dominicana representan el 60% del PIB a nivel regional. Y bueno, tenemos además, toda esta dinámica de lo regional y Centroamérica nos hace pensar en que tenemos además un conjunto de recursos compartidos que requieren acción regional. Entonces, tal vez para mencionar algunos, tenemos un mar territorial de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que es el doble de nuestra superficie continental. Tenemos costas de miles de kilómetros, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Tenemos 23 cuencas hidrográficas, un 37% del territorio de la región, básicamente. Tenemos ecosistemas y biodiversidad que llegan a 16 distintos tipos, un 12% de la biodiversidad a nivel mundial. Y tenemos además infraestructura importante, por ejemplo, el Canal de Panamá, tenemos 20 aeropuertos, 25 puertos internacionales, tenemos más de 5.400 kilómetros de carretera interamericana, tenemos un mercado de interconexión eléctrica muy importante y todos estos son recursos que compartimos a nivel regional, pero además tenemos dinámicas que trascienden fronteras, como les mencionaba, o sea, son fenómenos que no respetan, digamos, ninguna división o que nos afectan de manera regional. Algunas de estas son, por ejemplo, las amenazas en general regionales y globales, entre las que podemos mencionar la inestabilidad social y política, la volatilidad de la economía internacional. Recordemos que estamos hablando de economías pequeñas y abiertas en su gran mayoría, el cambio climático, aspectos como la pandemia. Tenemos también el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado, que por la ubicación geográfica estamos ubicados en el centro entre los centros de producción y los centros de consumo de drogas. Tenemos también un aspecto fundamental del riesgo y vulnerabilidad, ¿verdad? Porque la región es fuertemente impactada por desastres naturales y estos de manera bastante generalizada. Tenemos también el aspecto de las migraciones, tenemos mercados laborales transnacionales y además somos una zona de paso hacia Estados Unidos muy importante, tanto de la migración local como extrarregional. Y por otro lado tenemos un comercio intrarregional a nivel local muy importante, especialmente para las pymes a nivel regional. Este representa entre un 20 y 25% para Costa Rica, para Nicaragua, para Honduras, tiene un valor del 40% para Guatemala y un 58% para El Salvador. Es decir, tal vez los pesos del mercado regional no son los mismos, sin embargo, hay que reconocer que tienen una gran relevancia para todos los países de la región. Y para lograr un desarrollo duradero, que mejore el bienestar, que amplíe las oportunidades de los millones de centroamericanos, es indispensable que contemos con una base robusta de recursos económicos y que además aproveche el patrimonio natural y las capacidades de la población. Entonces, entrando ya un poquito más en materia económica, este informe identifica que el desempeño económico de la región en la última década se ha caracterizado por una gran pérdida de dinamismo. Previo a la pandemia, las economías se caracterizaron por una caída en nivel de actividad, no el nivel de actividad, sino el nivel de dinamismo en prácticamente la mayor parte de los países. Después de la crisis del 2008 y del 2009, no se logró llegar a niveles de dinamismo económico como los que se habían observado previo a esta crisis. Se mantuvo un crecimiento modesto en la mayor parte de los países sin llegar a 2 dígitos. Destaca además el caso de la crisis sociopolítica en Nicaragua.
este llegó a generar una caída del casi 4%, que por supuesto paralizó en gran medida la actividad económica de este país. Y para el 2019, como podemos ver en pantalla, la mayor parte de los países mostraban una tendencia hacia una pérdida de dinamismo en el crecimiento del PIB. Y con esta pérdida o con este nivel de pérdida en el dinamismo nos pega la pandemia, y esta pandemia vino a profundizar estos efectos, y como podemos observar, los países de la región sufrieron un gran golpe en el nivel de actividad económica, y esto generó, por supuesto, importantes caídas, principalmente en Panamá, que es el país que reportó la mayor pérdida en términos de nivel de actividad económica, que es la rayita naranjada que vemos punteada. Y bueno, la afectación o esta afectación fue generalizada, ¿verdad?, en prácticamente todos los países, pero claramente tuvo un mayor impacto en ciertos sectores. El sector de hoteles y restaurantes, que es la línea morada que vemos en pantalla, y en menor medida en sectores como el agropecuario, que es la naranjada, que incluso llegó a crecer en algunos países como en Nicaragua y en Guatemala durante algunos meses del año pasado. Y además, el deterioro de la situación fiscal en la región complicó los efectos de la desaceleración económica, especialmente en los años previos a la pandemia. Vemos que desde el 2008 se acumulan importantes deterioros, se ha aumentado el gasto significativamente sin que se generen aumentos significativos en términos de ingresos fiscales. Y por otro lado, en términos del sector externo, que ha sido uno de los sectores que brinda mayor dinamismo a las economías de la región, este también tuvo una caída importante en la mayor parte de los países. En términos de dinamismo, ¿verdad? Hubo variaciones en los montos exportados desde el 2011, pero tal vez destacan dos aspectos. Es que Panamá, entre el 2012 y el 2019, pasó de ser el primer exportador de la región a ocupar el tercer puesto por detrás de Costa Rica y de Guatemala. Y otro caso particular es Belice, que en los últimos años ha exportado montos muy por debajo de los 622 millones de dólares. Entonces, tanto en años anteriores a la pandemia como en la actualidad, los habitantes centroamericanos y de República Dominicana nos enfrentamos a importantes barreras en términos de oportunidades de bienestar, especialmente las que se generan a partir de desempeños económicos. Entonces, quisiera partir por un aspecto fundamental, y es que tenemos un gran recurso que les mencionaba antes, que es nuestra población, pero además tenemos una gran franja de población joven en la mayor parte de los países, ¿verdad? El bono demográfico es mayor en los países más poblados, precisamente en lo que es Guatemala, en Honduras y en Nicaragua. Y esto es un aspecto fundamental porque es un activo muy importante con el que tenemos que tomar en cuenta para impulsar oportunidades de crecimiento en la región, pero el acceso a las oportunidades, y principalmente en términos educativos, muestra importantes rezagos en todos los niveles de educación y de oportunidades también en general. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que tenemos un crecimiento importante en personas en edad productiva. Sin embargo, no hay un crecimiento en la misma dirección en términos de acceso a oportunidades. Y veamos aquí cómo en términos de educación, si bien hay altas coberturas en el nivel de primaria, en la mayor parte de los países, que son las bolitas verdes que vemos ahorita en pantalla, hay enormes rezagos, especialmente en preescolar y en secundaria. Y además, bueno, notemos en las bolitas azules que entre el 40% y el 60% de los niños en la región no asisten a preescolar, que es un ciclo que, de acuerdo a la evidencia, ¿verdad?, es fundamental para el desarrollo de capacidades y competencias, que además años posteriores son demandadas crecientemente por mercados laborales, y además están fuera de la secundaria entre un 40% y un 70% de la juventud, que son que esto lo podemos ver en las bolitas anaranjadas.
Y esto además tiene una mayor incidencia, o esta problemática tiene una mayor incidencia en los países más grandes y poblados, con mayor población en edad de escolarizarse. Otra barrera importante al bienestar es la alta concentración de los ingresos. A pesar de que hemos evidenciado algunos pequeños periodos de crecimiento en algunos países, siguen habiendo amplios sectores de la población a los cuales no les están llegando estos beneficios. Como podemos observar, el quintil de población con mayores ingresos, que es la barrita anaranjada, tiene cerca del o alrededor del 50% del ingreso concentrado. Y bueno, la concentración económica, la contracción económica, especialmente ahorita por los impactos del COVID y de la pandemia, esta generó rápidos y acelerados incrementos en materia de desempleo a niveles que, como podemos ver ahorita, fueron incluso superiores en la mayor parte de los países a los de economías mucho más avanzadas como la norteamericana y la europea. Y además, los efectos de la pandemia también tuvieron implicaciones directas en términos de de la generación de ingresos, ¿verdad? Porque la afectación o el golpe a los mercados laborales, pues, tuvo un impacto directo en términos de capacidad y generación de ingresos en los hogares. Entonces, se dieron rápidos aumentos en pobreza en prácticamente todos los países y se revirtieron logros alcanzados en los últimos años. Habíamos visto mejoras muy vulnerables, muy pequeñas, pero existentes en algunos países en los años justo previo a la pandemia, y esto por supuesto que se revirtió. En el 2020, 4 de los 7 países de la región tuvieron niveles de pobreza superiores al 37%, que es el promedio de la región de América Latina y el Caribe. Y otro obstáculo que, digamos, afecta el potencial de crecimiento que tiene la región es la baja productividad laboral de los trabajadores centroamericanos y de República Dominicana. Si nos comparamos con Estados Unidos y la Unión Europea, que son las dos barritas, los dos conjuntos de barras que están al final, claramente estamos en niveles comparativamente bajos, y aún así, incluso a nivel interno de la región hay brechas muy importantes. Para el 2019, el producto por trabajador de Panamá, que es el más elevado de la región, superó más de 5 veces el de Nicaragua. Y estos rezagos además tienen grandes implicaciones en las capacidades que podamos tener para potenciar el desarrollo de los países. Y un aspecto fundamental para entender algunos de los determinantes de este bajo desarrollo en la región es la capacidad que tienen los países para encadenar la economía y sus estructuras productivas y su capacidad de multiplicar el empleo. Entonces, para esto el informe generó un análisis que es uno de los capítulos sobre las estructuras productivas y redes productivas, capacidad de multiplicar el empleo, en el que estudiamos de qué manera los distintos sectores productivos se interconectan entre sí para la importancia de esta interconexión es básicamente que una mejora, un aumento en la demanda en alguno de los sectores tenga la capacidad de conectar al resto de la economía. Entonces, cuando uno dice encadenamientos, a eso se refiere, ¿verdad? Queremos que la economía esté encadenada para que los shocks positivos tengan una capacidad, digamos, de esparcirse en el resto de la economía. Y por otro lado, queremos ligar esto con la capacidad de los distintos sectores productivos de multiplicar el empleo. Entonces, tal vez veamos rápidamente que las estructuras productivas de los países son relativamente similares, casi todas están dominadas, bueno, todas están dominadas por el sector de servicios, que es la parte azul que vemos en cada una. Esto es un comparativo entre el 2011 y el 2019, prácticamente la tendencia es muy similar en todos los países. La composición más extrema es en Panamá, con el sector primario más pequeñito, un 18,6%, contrario a Nicaragua, que tiene el sector agrícola más grande comparativamente de la región. Aquí lo que estamos observando entonces es que las economías de la región centroamericana se caracterizan por ser poco sofisticadas en términos de generación de valor productivo, pero además
sí tienen un nivel de encadenamiento alto. Aquí lo importante es qué tipo de encadenamiento tienen, ¿verdad? Entonces, para analizar las capacidades de conectarse los sectores productivos, se toman en cuenta 4 tipos, ¿verdad? El ideal, que es el clave, el que uno quisiera, porque esto quiere decir que los distintos sectores son importantes productores, importantes proveedores, importantes demandantes, es decir, encadenan muy bien la economía, son esas partecitas moradas que vemos en las barbas, es decir, la menor parte de nuestra producción se da de manera altamente encadenada, sino que se da en otros niveles de encadenamiento un poco menores, pero también importantes, que son los estratégicos y los impulsores, es decir, importantes oferentes, importantes demandantes, y son las partes verdecito claro y anaranjado que vemos. Y por otro lado está el tipo de encadenamiento opuesto, el que menos queremos, digamos que son los sectores que producen de manera independiente, como si fueran islas, ¿verdad? Y esas son las partes como más azuladas en las partes superiores. Entonces, la buena noticia es que la mayor parte de la producción tiene algún tipo de encadenamiento. Pero la mala noticia es que el que más quisiéramos, que es esa parte moradita, es la menor parte, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí viendo con mayor detalle cuáles son esos sectores claves que sí están produciendo de manera un poco más encadenada. Para los distintos países es diverso, sin embargo hay algunas tendencias interesantes, por ejemplo el sector de finanzas y seguros, el sector de minerales no metálicos, el sector de construcción en Guatemala, eh, y aquí el caso contrario, que son los independientes. Entonces, como vimos antes, era la partecita azulita de arriba, que no era muy importante en términos de valor productivo, pero veamos qué cantidad de sectores sí trabajan, sí producen a nivel de forma independiente. Entonces, esta es una preocupación importante, ¿verdad?, para revisar. En prácticamente todos los países hay una gran cantidad de sectores, sin embargo, en términos como de valor productivo, tal vez no tienen un peso tan grande. Y si ligamos además estas capacidades de conexión estructural productiva con capacidades de multiplicar el empleo, lo que terminamos viendo es que la mayor parte de la producción a nivel regional se da en sectores que tienen baja capacidad de multiplicar el empleo, ¿verdad? Entonces, tenemos una desconexión aquí muy importante, una desconexión estructural, es decir, independientemente de los sectores, que ya dijimos que una gran parte produce de manera encadenada, esto no se traduce en una mayor capacidad de generar empleo. ¿Por qué? Porque son sectores que quizás sus características o digamos distintos aspectos en la manera en la que están produciendo no están incentivando una mayor creación de puestos, ya sea de manera directa o indirecta. Y más bien, disculpen, la primera columna debería decir alto, que la capacidad de multiplicar el empleo alta no existen sectores en Guatemala ni en Costa Rica, solo están presentes en algunos casos en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Panamá y en República Dominicana. Entonces, bueno, tal vez para irme directamente a las implicaciones de estos aspectos de estructuras productivas. Como les decía, la mayor parte de la economía sí tiene algún tipo de encadenamiento productivo, eso es positivo. Sin embargo, los distintos tipos ideales del encadenamiento no están ahí, los preferibles no están ahí. Esto contrasta además con una baja capacidad de multiplicar el empleo de prácticamente todos los sectores productivos. Y además hay un aspecto fundamental ya en términos de política o de diseño de política para el fomento productivo, y es que las acciones, las políticas, los programas de crecimiento económico, de fomento productivo, se tienen que complementar con acciones de aspectos laborales, porque claramente tenemos esta desconexión estructural. Y bueno, en materia ya de retos y oportunidades, a partir de lo que hemos visto, hay algunos aspectos fundamentales para tomar en cuenta. Necesitamos una modernización productiva.
Es importante tener además un enfoque sectorial. Ya vimos que los sectores no todos son iguales, a pesar de ser parte de los servicios o del agro o de la industria. Cada uno tiene distintas características que se tienen que tomar en cuenta a la hora de diseñar la política de fomento productivo, y además no se puede perder de lado esta desconexión con la capacidad de creación de empleo. Por otro lado, el Estado y las políticas tienen que propiciar condiciones para la modernización. Esto es fundamental. Otro aspecto que nosotros analizamos con mucho detalle en uno de los capítulos del informe de Estado de la región es una mejor articulación con la demanda laboral, y aquí nosotros levantamos un poco la banderita de la formación técnica profesional y la importancia que esta tiene para reincorporar la población a los mercados laborales, y además para brindar, digamos, esas habilidades que necesitamos para hacer un match un poco más cercano un poco más válido para equiparar lo que es la oferta laboral y la demanda laboral. Otro aspecto fundamental es que nosotros necesitamos superar el umbral del corto plazo. La mayor parte de las acciones y de las políticas claramente tienen esta característica de cortoplacismo, que por supuesto no permite ver esas importantes transformaciones que se requieren en materia de desarrollo humano sostenible. Otro aspecto fundamental es que se requiere mayor y mejor financiamiento de las políticas públicas. Uno de los aspectos que reportamos en este informe es la falta de presencia del Estado en muchas partes de la región, y por supuesto esto deja libre a que sucedan muchísimas cosas, pero además la calidad del financiamiento de la política pública es algo que se debe revisar más. A veces no es que se requiera más financiamiento, sino estamos hablando de la calidad y el seguimiento y la medición de la política pública, además de basarla en evidencia. Y por último, un aspecto fundamental es que nada de la recuperación o difícilmente la recuperación se va a dar si no hay una mejora o un fortalecimiento en términos de la velocidad del proceso de vacunación. Realmente mucho de la apertura económica o de la apertura, digamos, que pueda permitir niveles de actividad económica similares a los que teníamos antes, va a depender mucho de las capacidades de vacunación de los países, y en esto es algo que también tenemos un capítulo entero en el que analizamos las importantes brechas y diferencias que hemos observado a nivel regional. Y ya nada más para terminar, un mensaje final. Un mensaje que deja este informe es que la inacción para enfrentar los distintos desafíos que tenemos en la región supone un aumento de los ya altísimos niveles de riesgo y de vulnerabilidad social, económica y ambiental que existen, y que además van a limitar la posibilidad de cualquier intervención a futuro, y limitan además esta posibilidad de intervenir oportunamente y lograr como este vínculo armonioso, digamos, entre el bienestar de la población y el aprovechamiento también sostenible de los distintos recursos de la región. Si nosotros no emprendemos acciones, estamos comprometiendo las posibilidades de mejorar en materia de desarrollo humano a mediano plazo, pero también a largo plazo. Y bueno, esta es una oportunidad muy importante que tenemos ahorita de generar bases para este círculo virtuoso que llamamos entre la tecnología, la innovación y la sostenibilidad, y cómo esto puede además contribuir en materia de crecimiento económico de manera armoniosa, digamos, con la naturaleza, y además que permita ampliar las oportunidades a nivel de empleo, mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las poblaciones de la región. Y con esto finalizo la presentación. Muchísimas gracias, Marisol, por este completo recorrido y esta completa presentación.
Y ahora le vamos a dar la palabra a Abelardo para que nos comparta sus comentarios y observaciones y luego pues abriríamos el espacio para tener un intercambio con quienes participen desde Facebook. Abelardo. Bueno, pues muchas gracias al profesor Alberto Cortés por invitarme a participar de la sesión de esta cátedra. También quiero agradecer por medio de Alberto Mora al programa Estado de la Región, también por haberme invitado. Y también agradecer y felicitar a Marisol por la exposición, por los datos que nos ha compartido, por la pertinencia de las ideas y de las reflexiones que hay detrás de cada uno de los datos que nos ha presentado. Y en ese sentido, quiero subrayar varios aspectos que me parece que podrían ayudar a retomar el debate. En primer lugar, creo que es importante hacer referencia a algunos antecedentes que ya están consignados en los distintos capítulos del informe del Estado de la Región y que Marisol nos ha presentado ahorita. Y tiene que ver entonces esto con la necesidad y la pertinencia de reflexionar sobre Centroamérica, de reflexionar sobre nuestra región, sobre la situación actual y sobre las conexiones de una serie de dimensiones y de características que tiene que ver la situación actual con los procesos de desarrollo de mediano y de largo plazo en Centroamérica. Y en ese sentido, entonces, pues quiero felicitar la iniciativa de la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica y también pues el esfuerzo de estos 21 años del proyecto, del programa Estado de la Región, de sus informes y de el trabajo que hay detrás de cada uno de ellos. En ese sentido, pues me parece que es importante decir que en 2021 estamos a 40 años del estallido de la primera gran ofensiva del FMLN en El Salvador, que cifraba una gran cantidad de esperanzas en torno a transformaciones sociales y políticas en la región, a 2 años de la derrota en 1981, está hablando de ese momento, 2 años antes se había producido la derrota de la dictadura de Somoza en Centroamérica, pero también hace 40 años se produjo el asesinato del arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Hace 26 años fue el asesinato de los mártires de la UCA. Por lo tanto, entonces, esto marca a una región de contrastes diversos, ¿no? En un contexto sociopolítico, en un contexto de crisis no resueltas. En consecuencia, entonces, tenemos que señalar que esta profundización de la crisis en la región, pues tiene que ver con una serie de rasgos en el desarrollo previo de Centroamérica que creo que están bien explicados en el capítulo sobre los encadenamientos productivos y en los otros capítulos del estado de la región, en donde se señala en primer lugar o por lo menos nos permite reflexionar sobre la alta dependencia de las economías centroamericanas y de su modelo productivo de factores externos, ¿no? Y un debilitamiento cada vez mayor de los anclajes internos, por lo tanto, del afincamiento de las economías y de las actividades económicas y del desarrollo en dinámicas propias de la región y cada vez más, pues, una supeditación de actividades económicas, de procesos productivos a las dinámicas propias de la economía global o de los capitales transnacionales y de su movimiento en la región. Entonces, también esto pues nos permite también reflexionar sobre que estos procesos se producen en otro contexto o en un contexto que Bruno Latour, un sociólogo francés, ha
explicado como el resultado de las tres crisis del momento presente, ¿no? Una crisis de las desigualdades, aunada a una crisis provocada por el cambio climático, una crisis ambiental, por lo tanto, la crisis climática, y por último, la crisis de los desplazamientos, lo que denominamos generalmente las migraciones, pero que en realidad se traduce en procesos de desplazamiento cada vez mayores, cada vez más dramáticos y que nos enfrentan a situaciones de crisis humanitarias, ¿no? Entonces, entonces vemos cómo no solamente desde la perspectiva de las economías y de las dinámicas económicas y de la formación de sistemas de integración y de la integración entre actividades económicas entre sí, estamos supeditados, ¿no?, al impacto de un conjunto de dinámicas que nos sobrepasan como región, nos sobrepasan como países y nos sobrepasan como localidades, sino que estamos también en el contexto de esas otras adversidades, ¿no? Y eso, desde mi perspectiva, es un conjunto de factores que incrementan los niveles de fragilidad de nuestra región. Pero no solamente los niveles de fragilidad de la región como conjunto, o de la región entendida como una entidad integrada, sino de la región en sus distintas esferas. Entonces uno puede encontrar diversas expresiones, diversas manifestaciones de la fragilidad, bueno, en el desarrollo económico, en el sistema social, en términos de procesos crecientes de desintegración y de fragmentación, de disolución inclusive de tejidos sociales. También expresiones de fragilidad en el funcionamiento de las instituciones, no solamente en el funcionamiento de las instituciones del Estado, no solamente en el funcionamiento de la legitimidad estatal, no solamente de la legitimidad política, sino también de las capacidades que tienen las instituciones para generar cohesión y generar consenso. Y eso es muy importante, no solamente para hacerle frente a los desafíos que nos planteaba Marisol en términos de el impulso a las actividades económicas, a la recuperación económica, sino también una fragilidad para enfrentar las otras crisis, la crisis de la desigualdad, la crisis climática y la crisis de las migraciones. Y esto es fundamental porque quizás, bueno, a mí me cuesta, ¿no?, entender la lógica y la importancia de los encadenamientos productivos, pero si uno parte de algunos textos que analizan las características, la arquitectura del sistema global, pues un poco está la apuesta, la explicación y la idea, ¿no?, de que hoy en día la economía global o las posibilidades de articularse, de vincularse a la economía global o a las oportunidades de la economía global y por lo tanto también de hacerle frente a las desventajas, a los riesgos de la globalización económica, se observa en torno a precisamente los encadenamientos, ¿no?, el establecimiento de redes, de flujos, de intercambios de insumos, productos, no solamente entre actividades económicas y entre empresas, sino entre entidades de la economía y otras de la sociedad. Porque entonces no se trata solamente del flujo entre unidades económicas entre sí, sino entre el flujo desde las unidades económicas al resto de la sociedad. Y para eso es muy importante no solamente la densidad de relaciones económicas, sino también la densidad de relaciones institucionales que puedan acompañar a esos procesos. Por lo tanto, entonces, una economía fuerte, para hacerle frente a esos desafíos, requiere estados fuertes, pero no. Cuando hablamos de estados fuertes, no estamos hablando de estados autoritarios, sino que estamos hablando de estados fuertemente legitimados, estados fuertemente cohesionados con la población, con la sociedad civil, con la ciudadanía, pero también estados fuertemente cohesionados en términos de la arquitectura institucional. Y eso, pues entonces, en ese sentido, pues
frente a esa importancia, vemos el tamaño, la calidad del desafío, de los desafíos que tenemos en Centroamérica, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué nos ofrece? ¿Qué perspectiva nos comparte este análisis? En primer lugar, bueno, que precisamente las características de este modelo de funcionamiento de las economías centroamericanas, lejos de resolver los problemas de la desigualdad y los problemas de la exclusión, los está incrementando, los está aumentando. Por lo tanto, entonces, la crisis de las desigualdades no solamente nos impacta por su dimensión global, sino que nos impacta porque es algo que también se está produciendo, es una dinámica que es propia de la región. Y de allí entonces la explicación de la conexión entre procesos locales y procesos globales. O sea, la desigualdad social, la fragilidad, la exclusión, en el ámbito doméstico o en el ámbito intrarregional se conecta con otras expresiones, con otras dimensiones de la desigualdad en el ámbito global. Por otra parte, entonces también, ¿qué produce esto? Bueno, lo que vemos es que es un modelo económico débilmente estructurado para la generación de empleo. Y entonces esto castiga a sectores de población, sobre todo aquellos sectores de población menos calificados. Y uno de los problemas que tenemos como región, y está señalado aquí en el informe, es precisamente los bajos niveles de escolaridad, los bajos niveles de alfabetización y por lo tanto los elevados niveles de analfabetismo que hay en nuestra región. ¿Y quiénes padecen esto? Bueno, diversos grupos. O sea, esta vulnerabilidad no es una vulnerabilidad que se expande en el aire, sino que toma figura en los cuerpos, en el ser de seres sociales precisamente. Mujeres, indígenas, personas extranjeras, migrantes, pero castiga fuertemente a la población joven. Y yo creo que eso es una preocupación fundamental en el sentido de que frente a las crisis que nos están azotando, para los jóvenes está la pregunta hacia dónde escapar, hacia dónde huir, hacia dónde salir. Tenemos salida. Y los jóvenes están encontrando dos salidas fundamentalmente en Centroamérica. Una es la migración y la otra, las pandillas o el crimen organizados. Y ambas no por decisión voluntaria, muchas veces de manera forzada. O sea, hay un desplazamiento forzado hacia el crimen organizado o hacia la migración. Y eso explica, por ejemplo, el fenómeno de las caravanas y otros fenómenos, ¿no? Por lo tanto, entonces, aquí es importante pensar las políticas, ¿no? Y sobre todo reflexionar en este aspecto que nos subraya Marisol, de la importancia de diseñar políticas a todo nivel. No solamente se trata entonces de diseñar políticas productivas, no solamente se trata de diseñar políticas en materia de empleo, y no solamente se trata de diseñar políticas en materia de educación y de educación técnica. O sea, ojalá que esos tres ámbitos de la política estén integrados. Pero debido precisamente a la debilidad, a la fragilidad del Estado, lo que ocurre en Centroamérica es que cuando hay política, si es que hay políticas, esas políticas están desintegradas entre sí. O sea, no hay articulación, no hay coherencia en la gestión de la política, en el diseño de la política, y no hay coherencia, por lo tanto, en la coordinación de la política. Y no hay coherencia en la coordinación de la política económica y la política social. No hay coherencia, por ejemplo, entre la política económica, la política social y la política de migración. O sea, los estados nuestros son torres de Babel que gobiernan en distintas direcciones según los distintos idiomas, los distintos lenguajes que habla quien está ahí en el poder. Por lo tanto, entonces, la política debe tener visión, debe tener
debe tener una visión política, y eso es algo también de lo cual estamos careciendo. Y estamos careciendo precisamente porque otra crisis que tenemos en Centroamérica, que quizás podríamos decir es parte también de la crisis global, es una crisis del liderazgo, es una crisis de liderazgo político. Tenemos algunas élites que, como diría Latour, élites gobernantes que también tomaron la decisión de dejar de gobernar. O sea, ya no dirigen. Hay élites que toman el poder por un fin en sí mismo, porque es una necesidad estar en el poder para acumular más poder. Por lo tanto, entonces, esa crisis de liderazgo, esa crisis de nuestras élites dirigentes, es una crisis que se traslada y se traduce a la susceptibilidad, a la apertura, a la exposición de esas élites a la corrupción y sobre todo al poder de la penetración del crimen organizado. Y finalmente, termino señalando la importancia de retomar el concepto de lo regional. Podemos salir solos cada uno de los países de estas crisis. Hay quienes todavía apuestan a decir que sí. Yo creo que hay suficiente evidencia de que nuevas formas de integración, nuevas formas de cooperación regional, nuevas formas de acercamiento, de intercambio y de desarrollo regional son necesarias. Quizás lo que tenemos que hacer para avanzar hacia esas nuevas formas es superar viejos esquemas, fórmulas de integración que hemos visto ya no funcionan, han perdido vigencia, y por lo tanto entonces tenemos que encarar nuevas formas de integración para pensar en una Centroamérica del futuro. Porque sí, efectivamente, este es momento de actuar. Y estamos frente a una crisis donde la actuación no puede ser la actuación pragmática y no puede ser la actuación de corto y mediano plazo. Es una actuación que necesita conocimiento, que necesita datos, que necesita reflexión, porque estamos quizás no solamente en Costa Rica, no solamente en Centroamérica, sino a nivel global, frente a una coyuntura de crisis de la civilización humana. ¿Hacia dónde vamos? Ya no solamente entonces como país, ya no solamente hacia dónde vamos como región, sino hacia dónde vamos como sociedad humana. Gracias. Muchísimas gracias, Abelardo, por tus valoraciones y reflexiones críticas y por ponernos a pensar sobre varios temas que son fundamentales para el futuro. Hay varias intervenciones y comentarios, pero antes de pasar a leerlas para que ustedes puedan reaccionar y pues reflexionar a partir de estos comentarios, tal vez le preguntaría a Marisol si no quiere, a partir de la reflexión de Abelardo, hacer algún comentario antes de pasar a escuchar las preguntas que nos han hecho desde Facebook. Tal vez quisiera guindarme de la última observación Claro. que hizo Abelardo sobre lo regional, porque eso es un aspecto fundamental y que tratamos de darle mucha más visibilidad en este informe, no solo del aparato institucional de la Secretaría, ¿verdad? Sino de qué es Centroamérica para los centroamericanos y hasta cierto punto la importancia que eso tiene en el norte de cada uno de los países, porque lo que hemos visto realmente ha sido una acción un poco más unilateral o bilateral, y ha habido como una falta de visión regional, digamos, quizás desde los liderazgos, pero algo que mostramos en este informe es precisamente que los centroamericanos en general tienen o aceptan más bien un concepto de integración regional bastante interesante, y hay un apoyo de la población centroamericana hacia la integración, principalmente en ámbitos económicos y sociales, no tanto políticos, pero es un capital importantísimo, porque si nosotros no nos sentimos centroamericanos, ¿con qué cara, digamos, nos van a hacer
apoyar la acción centroamericana, ¿verdad? O sea, de qué manera vamos a aprovechar esos recursos regionales que tenemos ese aspecto de que entre más, digamos, tenemos un poco más de músculo en ciertas discusiones o en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que se ha subestimado muchísimo y me refiero principalmente a lo que es en el ámbito de la toma de decisión, el potencial que tiene pensar de manera regional. Obviamente que esto implica poner de acuerdo un montón de personas, que hemos visto además que cada vez hay menor participación de los principales mandos de cada uno de los países. Entonces, probablemente eso no va a venir de arriba, por así decirlo, si no hay un claro panorama de qué es lo que podemos obtener, como pensémoslo un poco como de manera, no quiero decir mercantilista, pero pensémoslo un poco así como de beneficios, ¿verdad? ¿De qué manera vamos a convencer a la ciudadanía de que actúe de manera regional si los mismos tomadores de decisiones no están ahí en esa página, ¿verdad? Pero precisamente este informe lo que muestra es que la población tiene una visión interesante de la integración y eso es algo que no podemos dejar de mencionar y de rescatar, porque nosotros como países centroamericanos estamos todos como enlodados en una serie de charcos, ¿verdad? Bien, bien complicados y bien que nos atacan desde hace muchos años algunos fenómenos, otros más recientes, pero definitivamente hay muchas cosas que podríamos haber atacado de manera regional y algunos aspectos que sí tienen, digamos, que ha habido una evidencia bastante positiva en el marco, digamos, de la acción regional, otros no tanto, ¿verdad? Y eso ya es otra discusión del sistema y las capacidades del sistema de integración regional, pero eso era nada más lo que quería rescatar. Gracias, Marisol. Y me atrevo a meter la cuchara un momento antes de pasar a leer las observaciones, porque realmente las reflexiones que ambos, que han hecho ustedes en sus respectivas presentaciones, a mí me provoca, digamos, hacer un señalamiento sobre el tema de la política y el tema de la fragmentación. De hecho, cuando uno piensa en la cátedra y también en el trabajo que ha hecho el Estado de la región o el trabajo que ha hecho Abelardo en Flaxo y en la misma Universidad Nacional, que apunta a tratar de conocernos, porque yo creo que hay un problema primario que tenemos en la región y es que no nos conocemos. Yo creo que es un efecto de algo que señalaba Abelardo, que es que, bueno, y también lo señalaste vos, Marisol, y está a la base de la reflexión y la investigación del Estado de la región, y es volvernos a pensar como Centroamérica. Pero digamos que hemos tenido un proceso de fragmentación que también ha tenido como corolario una fragmentación del pensamiento y de la capacidad de reflexión política y por lo tanto, como consecuencia de ello, de la reflexión o del análisis que conduce a la formulación de política de carácter regional. O sea, no estamos ni siquiera siendo capaces de pensar con lucidez las políticas nacionales, mucho menos estamos pensando, digamos, políticas públicas o políticas de alcance regional en las que es obvio que la escala regional tiene ventaja sobre la escala nacional. Pero nosotros no tenemos en este momento ese proceso. La narrativa nuestra, lo que hemos venido construyendo, no nos permite construir una identidad regional que no va a ser excluyente de la identidad nacional, pero que tiene que convive con la identidad nacional, pero que existe esta idea de ser centroamericano. Pero digamos que estamos muy lejos de ese momento y estamos muy lejos de tener un imaginario que nos permita sentirnos parte de un colectivo llamado que vive en Centroamérica, que habita Centroamérica y que le encuentra ventajas a esa realidad regional. Entonces, creo que un primer paso tiene que ver con esa recuperación en el ámbito político de la discusión sobre lo que significa ser
Centroamérica, ¿verdad? Me parece muy, muy pertinente el llamado que han hecho ustedes en esta dirección, y creo que es parte de la agenda que tenemos que construir regionalmente, conocernos más. Hay mucha gente haciendo cosas interesantes, pero muy fragmentadamente, y eso es un punto en contra, digamos, de la posibilidad de poder transformar la región, ¿no? Voy a proceder si quieren, a compartirles los comentarios que nos han hecho, para que ustedes puedan interactuar también, pues, con la gente que nos está viendo en Facebook. Luis Arnoldo Colato nos dice que la inacción referida se sujeta a la visión mercantilista que el modelo económico impone y que constituye el principal valladar a la región, pues solo desarrolla, entre comillas, financieramente a las élites, expulsando al resto de la población. Y Jaime Serrano nos plantea particularmente a Marisol, dice: en nuestros países, gran cantidad de graduados universitarios no se integran al mercado laboral formal. ¿Qué se puede proponer? ¿Será suficiente mejorar la calidad técnica y educativa en los retos y oportunidades que propone? En la falta de incentivos, financiamiento con altos intereses, ¿es la falta de incentivos, financiamientos con altos intereses, o es resultado de un populismo económico que se promueve? Y don Luis Arnoldo Colato nuevamente señala: las crisis reseñadas están concatenadas. Modelo neoliberal, que voraz como es, consume los recursos como infinitos dentro de un mundo finito. Y luego hay dos preguntas, bueno, una pregunta para Abelardo y una para ustedes dos. Para Abelardo, de Jaime Serrano: la inestabilidad económica provoca temores y las personas optan por emigrar. Se suma la inseguridad ciudadana en países muy volátiles por la delincuencia. ¿Qué propone usted en una sociedad centroamericana tan dispareja entre alta pobreza y ricos? La desigualdad se ha profundizado. ¿Qué hacer para crear países estables en todos los sentidos? Y Gustavo Fallas nos dice: ¿cómo podríamos reimaginar lo regional? Esas son las intervenciones principales para que ustedes puedan reaccionar. No sé quién, si arrancás vos, Abe, para que Marisol pueda hacer el cierre en este caso. ¿Te parece? Tenés el micrófono bloqueado. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, también por las reflexiones que nos compartiste, las preocupaciones que también yo comparto. Me parece que las preguntas son importantes, porque efectivamente, ¿no? Lo que ocurre en cualquier contexto de crisis es que si no tenemos respuestas, si no tenemos alternativas, si no tenemos herramientas, la crisis nos paraliza, ¿no? Y lo hemos visto recientemente con la crisis de la pandemia, ¿no? Frente a la incertidumbre, frente a la falta de respuestas inclusive inmediatas por parte de las instituciones internacionales de salud, porque se desconocía la naturaleza del virus, pues la respuesta fue el confinamiento, ¿no? El encierro. O sea, entonces, también en momentos de crisis, y esto no es algo que yo pues lo esté sugiriendo solamente frente a este contexto, frente a cualquier crisis, no solamente una crisis económica, también frente a una crisis política, frente a una guerra, ante una catástrofe natural, pues sí, está la respuesta primero del miedo, ¿verdad? Y luego otra respuesta es la de escapar, la de huir, ¿no? Y uno puede escapar y puede huir hacia donde es posible huir, pero a veces, y lo que está ocurriendo es que la huida es hacia ningún lugar, o hacia un lugar mucho más inseguro, o inclusive hacia sitios, hacia respuestas peores, o que entrañan riesgos y peligros mayores que los peligros y riesgos de los cuales se está escapando, se está huyendo. Y esto entonces no solamente tiene que ver con la huida de las migraciones, sino también con la huida del pensamiento. O sea, a veces frente
a la imposibilidad de imaginar, nuestra conciencia o nuestra falta de conciencia huye hacia una serie de territorios recónditos que tienen que ver a veces con más miedo, la superstición, el odio, la mentira, la indiferencia. Y yo creo que entonces también la respuesta a nuestros problemas tiene que introducir esas dimensiones de la subjetividad y de la intersubjetividad. O sea, efectivamente no podemos salir de la crisis económica, no podemos reactivar la economía si no somos efectivos en el proceso de vacunación, pero también no podemos salir de la crisis económica, no podemos reactivar la economía si no incrementamos la confianza, si no mejoramos la confianza, si no mejoramos el entendimiento, si no buscamos nuevas rutas. Y entonces esto significa, y lo digo honestamente, yo no puedo responder a las preguntas de mis estimables colegas. Yo quisiera tener la respuesta, pero qué bueno que no la tengo. Qué bueno que no la tengo porque yo creo que la respuesta la tenemos que buscar colectivamente. Y la respuesta la tenemos que buscar colectivamente fomentando este tipo de espacios académicos, este tipo de reflexiones y precisamente retomando la reflexión de Alberto, tenemos que volver a conocer Centroamérica, pero también tenemos que volver a conocernos en Centroamérica, ¿no? ¿Qué es Centroamérica en el contexto actual? Es una gran pregunta, pero ¿cómo conocer Centroamérica también, Beto, nos lleva a tratar de imaginar nuevas estrategias, ¿verdad? De trabajo, de investigación, de encuentro, y además esas estrategias no dependen solo de que las haga el Estado de la región, solamente de que las haga la Cátedra Centroamérica, solamente de que las haga la Universidad de El Salvador o la Universidad de San Carlos o cualquier otra organización o cualquier otra institución. Tenemos que volver a fortalecer, a fomentar los lazos de intercambio, los lazos de cooperación académica, pero también los lazos de cooperación entre distintos actores y distintas organizaciones de sociedad civil y distintas organizaciones en nuestra región. Gracias. Totalmente, totalmente. A ver, muchas gracias por tu reflexión. Solo una cosa más que iba a decir, y a vos y a mí nos toca esto que te voy que voy a compartir, que es que además el conocer a Centroamérica hoy significa no solo conocer quienes estamos en la región, sino la obligación de conectar con nuestra diáspora. Claro. Porque una gran parte de Centroamérica ya no está en Centroamérica, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto conocemos de quienes escriben literatura sobre Centroamérica siendo centroamericanos afuera? De quienes están investigando, bueno, el Estado de la región viene haciendo un esfuerzo bueno, no, el Estado de la Nación más bien para Costa Rica, digamos, pero la pregunta es, hay que ir más allá, ¿cómo nos conectamos? Es no solo saber cuántos están afuera y qué están haciendo, sino cómo nos conectamos para trabajar de manera conjunta, ¿verdad? Porque la diáspora centroamericana fuera de Centroamérica está haciendo cosas impresionantes, ¿verdad? Pero cada quien en su nicho. Entonces, es un desafío distinto al de los 70s y al de los 80s, al ZUCA de los 80s, ¿verdad? Con el programa centroamericano de investigación en ciencias sociales, etcétera. Esto es, digamos, una cosa mucho más compleja y tenemos también esta posibilidad que nos abre de ahí la virtualidad, digamos, que tiene su lado perverso, pero también tiene su lado impresionante. Buenas partes de los comentarios que ustedes escucharon ahora son de gente que nos está viendo en países centroamericanos, ¿verdad? En este momento. Entonces, esa posibilidad de conexión también existe. Yo creo que ahí tenemos un desafío, digamos, muy grande para tratar de reconectar la región con su también comunidad, con su diáspora, para decirlo de alguna manera. Marisol, ahora sí, toda suya la palabra para que hagas un cierre inspirador. Bueno, no, muchas gracias. Voy a referirme a la consulta que hizo Jaime Serrano sobre la formación técnica profesional primero.
un dato que quiero dejarles aquí es que cerca de la mitad de la población económica activa de Centroamérica tiene 6 años o menos de educación. Eso es primaria completa o menos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de el potencial que pueda tener, por ejemplo, la formación técnica profesional, eso no es ni la única solución, ni es la única vía. Sin embargo, es un aporte, ¿verdad? Entonces, eso es algo que sí quisiera dejar claro. Uno de los puntos más importantes que estudia este capítulo, en el que se agarran, digamos, todos los sistemas de formación técnica profesional de cada uno de los países, se habla con los que demandan formación técnica, se habla con los que ofrecen formación técnica, y además tratamos de hablar y hacer un match con los empleadores, ¿verdad? Entonces, esto nos dio un panorama un poco más, nos dio un poquito de claridad sobre cómo anda ese tema. ¿Y qué fue lo que vimos? Bueno, mencionaba en su pregunta si es suficiente mejorar la calidad de la formación técnica y qué pasa con las personas que se están graduando que no están accediendo a empleos. Bueno, la formación técnica profesional tiene que mejorar. Hay brechas importantísimas entre los distintos sistemas a nivel regional. Tenemos que, por ejemplo, República Dominicana y Costa Rica tienen más de la mitad del resto de oferta de formación técnica profesional, pero además, incluso estos países que ofrecen más, tienen importantes deficiencias que han reportado los empleadores en materias de habilidades blandas, en materia de, digamos, de capacidades ya técnicas incluso. Entonces, estos, por un lado tenemos una población económicamente activa con un nivel de formación, digamos, bajo, bastante bajo, y eso lo vamos arrastrando y lo vamos arrastrando porque eso llega a los mercados laborales. Entonces hay como como un pequeño hueco o abismo, no quiero sonar tan negativa, pero hay un hueco importante entre lo que estamos formando y lo que están demandando empresas o pymes bueno, distintos empleadores en distintos ámbitos. Y eso es una de las grandes, esa es una de las grandes problemáticas de por qué hay niveles de desempleo tan altos en algunos países. Hay dinámicas específicas, digamos, del empleo en cada uno de los países. Recordemos que el gran problema de Centroamérica ni siquiera es el desempleo, es el subempleo, porque la mayor parte de las personas no se pueden dar el lujo de estar desempleadas. El que no tiene un trabajo formal, pues sale a la calle y ve a ver cómo consigue. No, estos no son países que tienen seguro de desempleo ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos mercados laborales supremamente informales, digamos, calidad del empleo bastante baja, pero además tenemos brechas entre lo que se demanda, digamos, el perfil de la población económica activa de la región. Entonces, tenemos un gran reto a nivel regional de cómo reducimos esas brechas. Algunos de los sistemas son financiados de manera pública, otros son de financiamiento privado. Hay variedad, digamos, en cuanto a eso. No podría decir que es por un aspecto fundamental de la forma de su financiamiento. En El Salvador ha funcionado, digamos, en algunos aspectos con financiamiento privado. En Costa Rica, por el contrario, tiene el INA, digamos, es el caso, digamos, más particular. Entonces, hay que hacer una mirada más allá de si la formación técnica profesional es o no es. O sea, es un bracito extra que además viene con un montón de aspectos y características por mejorar, ¿verdad? Pero definitivamente que es una forma que nos ayuda a montarnos en eso, con este impulso de movilidad social, ¿verdad? Por lo menos nos permite acceder a un escaloncito más arriba porque nos permite incorporarnos con un certificado, con algún tipo de competencia específica a los mercados laborales. Y bueno, cerrando un poco con la reflexión de la pregunta con respecto a cómo imaginar Centroamérica, qué pregunta más complicada, ¿verdad? Uno
uno por un lado trata de identificar qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado. Y quizás quisiera mencionar también otro hallazgo importante, cuando se le preguntó a la mayor parte de líderes políticos y personas, digamos, influencers políticos en cada uno de los países, qué era Centroamérica, la mayor parte no pudo decir nada, no había contenido para acompañar la idea de Centroamérica. Lo que decían era, bueno, Centroamérica es Honduras, El Salvador, Nicaragua, pero no venía acompañado de adjetivos ni de nada más, ¿verdad? Entonces, es difícil convencernos a nosotros los centroamericanos de actuar regionalmente si no hay un concepto de qué es nosotros los centroamericanos, ¿verdad? Más allá de la suma de partes de los países. Quisiera traer aspectos en los que hemos funcionado. Sabemos que el mercado económico, digamos, ha sido un aspecto interesante en términos de integración, la compra conjunta de medicamentos, tenemos como pequeñas perlitas de acción regional que han funcionado. Lamentablemente eso no es el todo ni es lo que caracteriza la acción regional, pero yo quisiera que no dejemos de pensar que el cambio climático nos afecta como región, no es que solo afecta a Costa Rica o que solo afecta a Nicaragua cuando hay huracanes, ¿verdad? O sea, nos afecta como región. Y además, algo que quisiera traer también es cuando se hizo la investigación sobre pues, formación técnico profesional y los sistemas en cada uno de los países, se pusieron en distintas mesas y espacios personas a hablar sobre las experiencias de lo que ha sido, mira, en este país también sucede esto y sucede el otro, tenemos esta misma deficiencia, nosotros también tenemos tal característica, tenemos el problema de que no hemos llevado la formación técnica profesional fuera de la región urbana, tenemos el problema de los horarios, que, ¿verdad? Entonces, solamente con poner a hablar los distintos representantes, las acciones, estas mesas, digamos, en las que se comparten por lo menos las experiencias entre países que tenemos tanto en común, ¿verdad? Me parece fundamental para repensar un poquito Centroamérica. Yo tampoco tengo la respuesta de cómo solucionar todos los problemas que tenemos, son demasiados y con costos, los entiendo algunos, ¿verdad? Pero quisiera que tener como un mensaje un poco más positivo de que cuando hemos actuado de manera regional hemos visto cosas bastante interesantes. Y eso a veces se nos olvida muy rápido, pero en momentos en los que hemos actuado de manera regional, hemos hecho cosas muy interesantes como región. Entonces, ese quisiera que fuera mi mensaje. Y les cuento que la gente sigue poniendo comentarios. Los voy a leer. Son como reflexiones a partir de los comentarios que ustedes van haciendo. Digamos, por ejemplo, Gustavo, a quien saludo desde acá. Bueno, no, antes de Gustavo, don Luis Arnoldo Colato nos dice, perdón, los nacionalismos y los particularismos han impedido siempre la unidad del istmo. Si bien en términos económicos no es tan exitoso como se le quiere reflejar y política y culturalmente se le refrena favoreciendo a los intereses de las élites. El tema de la fragmentación de los imaginarios, ¿no? y de los nacionalismos como elementos que generan barreras que dificultan la integración. Y Gustavo Fallas, que fue quien nos planteaba el tema de reimaginar Centroamérica, nos dice, ¿podría existir una política que impulse intercambios estudiantiles para promover esos valores regionales? Por supuesto, ¿verdad? Esa sería una línea importante y ojalá no esperar ojalá pudiéramos hacerlo en secundaria, digamos. Para Europa fue vital el Erasmus, por ejemplo, y no hay nada mejor para debilitar los estereotipos y los prejuicios que conocer al otro y los lugares donde habita el otro o las otras. Es una muy buena idea. El modelo educativo, dice don Luis Arnoldo Colato,
salvadoreño sigue siendo un modelo bancario y memorista. Yo creo que ese es un problema para toda la región, ¿verdad? Por lo que el desafío es abismal y continúa el empleo, por otro lado no se ha diversificado. Bueno, él aún en esta línea de reflexión sobre la situación económica y el empleo, y luego señala también que sobre cultura, la cultura del amiguismo, del compadrazgo, la corrupción regional. Y bueno, Jaime Sebastián Serrano les agradece a ustedes por las reflexiones y la presentación. Y yo creo que con eso pues llegamos al final de la actividad, agradeciéndoles de parte de la cátedra y del Estado de la región a ustedes por sus lúcidas intervenciones, y a quienes nos escucharon y nos vieron por las redes, por su participación. Ya ven que generaron buena cantidad de comentarios y preguntas, y eso es siempre importante. Tenemos una agenda hacia adelante desafiante, ¿verdad? Marisol y Ave, para que nos sigamos encontrando, a ver qué otras cosas seguimos inventando. Muchas gracias, a la orden. Muchas Bueno, gracias. que tengan una buena noche y un lindo fin de semana.